tardes, bienvenidos a nuestro último encuentro de higiene y seguridad industrial. Hola Ángel, buenas tardes. De acuerdo a la ley venezolana, la ley de la LO, Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, las jornadas laborales deben tener 8 horas y debe ser máximo 5 días a la semana, ¿ya? O 5 días continuos con 2 de descanso. Me disculpan lo que estoy haciendo, ¿bien? Este, y el resto del tiempo lo tenemos, bien sea para la formación académica, para lo que es el ocio, la distracción y el descanso. Bien, como tal. Sin embargo, la realidad país nos obliga a muchos a desempeñarnos en actividades complementarias, o sea, el famoso rebusque, ¿bien? O trabajar en 2, 3 sitios, a veces hasta el mismo tiempo, ¿ok? Yo trabajo en el IFRON, Instituto Universitario de la Frontera. Allí soy personal que ocupa 2 cargos. Bueno, incluso vamos a decir 3 cargos. ¿Bien? Misma realidad país, tenemos baja carga académica en este momento, ha disminuido considerablemente las inscripciones y se han fusionado algunas dependencias. Bien, entonces una de esas precisamente es la de pasantía y trabajo de grado, que ya funciona como una sola, y se fusionó con servicio comunitario. Adicional a eso, yo soy docente de aula, allí presencial, más, bueno, presencial en este momento, este semestre, pero soy docente de aula virtual, ¿ok? Soy docente de aula virtual acá en el IESI, que sí tenemos la modalidad prácticamente completa en virtualidad, más estos encuentros, ¿ok? Y soy docente también, en este momento, virtual solamente, porque hasta el semestre anterior, hasta diciembre, compartía la dualidad de presencial y virtual, pero en sabático. Eso es en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial, también localizado acá en Cristóbal, ¿no? Está cerca incluso de mi casa, por eso era que aprovechaba los sábados para hacerlo. Pero jóvenes, eso agota. ¿Vale? Que sí, de verdad, cuando la ley, en su momento los magistrados, los diputados discutieron y todo aquello y establecieron en función de unas recomendaciones de expertos de que no deberíamos superar jornadas laborales de 44 horas o de 40 horas o un poco más así, están en lo cierto, el agotamiento, sobre todo más aún cuando trabajamos en la parte que obliga el desgaste no solamente físico, sino el mental. ¿Ok? A veces algunas personas hacen esa crítica de por qué el obrero gana tan poco con respecto al empleado, siendo que tiene mayor esfuerzo físico. Bien, hay que entender que todos somos trabajadores. El ser trabajador es aquella persona, como la condición de trabajador es aquella que surge de cuando establecemos una relación de trabajo. Yo me comprometo a hacer algo y la persona a la que yo le debo un retiro, le debo trabajar, ella se compromete conmigo a compensarme. Me puede compensar, normalmente es con un sueldo, un salario, un pago en moneda monetaria, en cuestión monetaria, o me compensa tal vez, no sé, con ciertos servicios compensatorios, ciertos bienes, que sería lo que llaman también pago en especies, ¿ok? Sería otras cosas, diferente al dinero. Pero cuando nosotros hablamos del trabajo o del trabajador, tenemos que distinguir 2 tipos de trabajadores principales que tenemos, los 2 tipos de trabajo que tenemos. El de empleado y el de obrero. Básicamente, toda persona para ejercer su trabajo realiza esfuerzos tanto físico, que puede incluir fuerza, levantar pesos, eh, cuestiones por el estilo, como desgaste mental, pensar, calcular, anticipar, visionar escenarios, entre otros, ¿bien? Y en función del que más hacemos, o en un momento dado más ejecutamos, es que vamos a clasificar al trabajador.
Cuando tenemos mayor esfuerzo mental, se le considera que es un empleado. Y cuando tenemos mayor esfuerzo físico, se le llama obrero. A medida que vamos escalando posiciones, nuestros esfuerzos mentales van aumentando y por consiguiente también la compensación económica. Así seas obrero y más aún si eres empleado. En el caso de un empleado, tal vez el cargo de mayor rango, pudiéramos decir que es un gerente o un administrador ya en una organización, en una empresa. Y en la parte obrera pudiéramos hablar de que tal vez sea el supervisor o lo que llamamos normalmente el maestro del espacio, ¿bien? Maestro de obras, si estamos hablando, por ejemplo, de construcción, el maestro del taller, si estamos hablando de mecánica tal vez, o algo que tenga que ver con metalmecánica también, orfebrería, cualquiera de estas actividades que involucren trabajar en un taller con maquinaria de algún tipo, ¿no? Maquinaria pesada, fija, móvil, todo aquello. Entonces, esta parte es bien importante, quiero destacarla para señalar que en función de esto, las leyes buscan establecer cómo garantizar que el trabajador, nosotros los trabajadores, nos recuperemos física y mentalmente, digámoslo, de una jornada laboral a la otra, de forma tal que podamos rendir, prestar el trabajo eficientemente. Bien. En este sentido, pues nos ayudan a establecer lo que llamaríamos las jornadas laborales, normalmente 8 horas, jornadas matutinas, jornadas vespertinas. Si estamos hablando tal vez de una jornada nocturna, ya no se habla de 8 horas de trabajo, sino se hablaría de máximo 7. Si se habla de una jornada mixta, que trabajamos una parte durante la jornada diurna y una en la nocturna, se tiende a trabajar 7 horas y media, donde tú vas a tener un descanso intermedio mínimo de media hora, mínimo de media hora, idealmente 1 hora, e incluso, si es posible, 2 horas. ¿Ok? Por eso es que es común a veces conseguirnos con jornadas laborales que nos hablan de 8 a 12 y de 2 a 6, permitiendo de esta manera que el trabajador tenga un descanso entre las 12 y las 2 de la tarde. Sin embargo, también hay empresas que de repente nos dicen, mira, tenemos una jornada laboral continua, por ejemplo, como nos sucede a nosotros en el IFRON, que trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con 1 hora continua. Bien. Anteriormente, cuando estábamos en esta situación de la pandemia y demás, pues teníamos la jornada corta o reducida hasta las 3 de la tarde y media hora de descanso o media hora para comer. Bien. Tenemos incluso la particularidad, por ejemplo, en el departamento donde yo me desempeño, estamos 2 personas, en este momento estamos trabajando 2 personas en ese departamento. No podemos comer juntas. Bien, tenemos que salir por separado de forma tal que no quede desatendido en ningún momento el espacio del departamento. Bien, que es un caso particular, el departamento se llama departamento de docencia. Igual ocurre con compañeros que laboran en la parte de administración o caja, control de estudio y así sucesivamente. En el caso de cualquier otra empresa, pudiéramos estar hablando de todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, cajas, lo podemos observar también en los bancos, que de repente en un banco habían 3, 4 cajas y salían como por turnos los trabajadores. Supongamos hay 4 taquillas permanentemente abiertas a la hora del mediodía, salían 2 personas y quedaban 2. Y al momento de regresar, los dos primeros que salieron en primera instancia, pues se retiran sus compañeros. Bien, estos son los turnos de forma tal de no dejar de prestar la atención al cliente, pero sí se le brinda al trabajador ese beneficio. Adicional a ello, también nosotros tendríamos lo que se llaman las pausas activas. Normalmente estos son unos 15 minutos por jornada. 15 a 20 minutos, bueno, puede ser también incluso extenderse hasta media hora, que no es media hora continua, puede ser
3 turnos de 10 minutos o, si estamos hablando de 15 minutos, 3 turnos de 5 minutos cada pausa, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Esto qué es una pausa activa? Pudieras tú preguntarte. Bueno, eso es cuando nos estiramos, flexionamos, estiramos, hacemos estiramientos, nos levantamos del puesto, sobre todo si estamos trabajando en una condición de estar sentados o por el contrario nos sentamos, todo el tiempo estamos trabajando de pie. Bien, caminamos por la oficina, caminamos por el espacio donde nos encontramos. Hacemos una rutina que corta o sale de lo común, de lo que normalmente estamos haciendo. Esto con la intención de momentáneamente distraernos, momentáneamente darnos como un respiro, un cambio de aires, por así decirlo, ¿bien? Estas son condiciones que no nos garantizan las leyes. Y en este caso no estaría yo hablando de la ley del trabajo, sino estaría hablando de la ley orgánica de condiciones y medio ambiente del trabajo, que es la famosa LOCSIMA, y a su vez su reglamento. Fíjate que estoy haciendo mención a leyes. ¿Bien? ¿Por qué me interesa hacer mención a leyes? Porque en este corte, o en este módulo cuarto, hay una actividad que precisamente, o la parte académica exige que consulte sobre las normas. ¿Bien? La ley del trabajo, básicamente, pues, quiero hablar un poquito de historia. La primera se remonta, si no me equivoco, a 1936. La postuló en su primer momento el quien entonces era diputado, Rafael Caldera, bastante joven era en ese momento, quien recordemos que él fue 2 veces presidente de la República, y él propuso la ley del trabajo. Se aprobó en su momento, y ella dio como punto de partida fuerte, porque ya existían algunas pequeñas leyes que tocaban en cuenta las condiciones y la salud del trabajador, bien, como era la ley de minas, 1908, y así sucesivamente, bien. Con la ley orgánica del trabajo, pues se empezó a hablar un poquito de lo que eran las condiciones, primeramente la relación de trabajo, establecer que es una relación de trabajo, las obligaciones del trabajador, las obligaciones del empleador, y con ello se empezó a hablar de los derechos a los que teníamos o tenían en aquel momento los trabajadores. Y que bueno, hoy en día, 2024, algunos todavía disfrutamos, eso fue la base fundamental, el pilar que dio pie a las leyes o a las normas que tenemos hoy en día. Bien, entonces en este sentido es que es importante ir haciendo un poquito de historia. Estaría la ley del seguro social, estaría la ley de edificaciones, todo lo que tiene que ver con las construcciones, cómo deben ser, leyes que tienen que ver con la parte de cómo solicitar desde tal vez lo que es al HCM, el famoso seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, lo que tiene que ver en las condiciones mínimas de trabajo, aquello que ocurre si hay un accidente, que se establece o cómo es el procedimiento a seguir en caso de una situación penosa, vamos a decirlo así, el fallecimiento o un accidente con ciertas heridas fuertes. ¿Qué se hace? Bien, han ido surgiendo historias, no, perdón, han ido surgiendo leyes, ¿ok? 1986, 1978, 1971, así han ido progresando. También dentro de esta parte histórica debo señalar que muchas de estas leyes surgieron en función de la industrialización de nuestro país. Hay que recordar que la industrialización prácticamente comenzó después de la mitad de la década del 40, estaríamos hablando de más o menos 45 en adelante, se intensificó en gran medida a partir de los años 50, 60, 70, que fue el momento crucial donde incluso se nacionalizaron las grandes industrias en Venezuela. Eh, Todas estas industrias, por lo general, no es que solamente es allá, pero donde principalmente se desarrollaron es el oriente del país.
Estaríamos hablando de todo lo que es las industrias mineras, Sidor, Benalún, eh, Alumina, eh, Alcasa, ¿bien? Empresas como las que tienen que ver con cementos, especialmente la que se encuentra en el estado Falcón. Teníamos acá Cementera Táchira también, pero las que más tenían situaciones un poquito asociadas con accidentes laborales eran las que estaban hacia Oriente. Tenemos empresas como misma PDVSA, Petróleos de Venezuela, Maravén, y todo lo que hoy en día desencadenó en el famoso PDV, Petróleos de Venezuela, ¿no? Empresas que son las famosas filiales de PDVSA, ¿no? Estas dos industrias, tanto Sidor como PDVSA, se nacionalizaron en los años 70. Si mal no me equivoco, son 74 y 75 como tal, y bueno, conocemos la historia, ¿no? Que fue la principal, o es la principal, son las principales industrias venezolanas. Hay dos momentos donde, por lo menos, Sidor ¿cómo se llama esto? Se privatizó y luego volvió a nacionalizarse, sobre todo cuando eh, llegó a la presidencia, digamos, la tendencia política que actualmente tenemos en gobierno. En este primer momento estaríamos hablando de Hugo Chávez Frías y se ha continuado en este momento con lo que es Nicolás Maduro, bien, en ese sentido. El presidente Chávez en su momento llegó con una gran promesa dirigida a los trabajadores, que de hecho fueron en gran medida los que lo respaldaron para llegar a la presidencia en el año 98, ¿ok? Diciembre del 98, bueno, fueron las elecciones en aquel momento. Y tenían que ver con todo lo que era mejorar las condiciones laborales, lo que era mejorar las condiciones, y esas condiciones laborales estamos hablando desde, cuando yo digo condiciones laborales hay que tomar en consideración que involucra varios aspectos. Muchas veces las condiciones laborales se enfocan hacia los ingresos económicos, sería sueldo y salario, las condiciones del sitio de trabajo, bien, las condiciones como yo cumplo el trabajo y las condiciones como me evalúan el trabajo. Visto desde estos cuatro aristas, estos cuatro vértices, pues todo converge en la actividad laboral, bien. Cuando nosotros hablamos de higiene y seguridad industrial, nos enfocamos más hacia las condiciones del lugar de trabajo y también nos enfocamos un poco hacia el cómo hacemos el trabajo. Bien, entonces en este sentido eh, entra en protagonismo la reforma del año 2005 de la LOCSIMAC, como les decía, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. El medio ambiente de trabajo es precisamente todo lo que se refiere a las condiciones del lugar de trabajo. Allí estaríamos regularizando todo lo que tiene que ver con la luz, la ventilación, iluminación, ruidos, sonidos, vibraciones, condiciones térmicas, ¿bien? También estuviéramos hablando de todo lo que es el desgaste psicosocial como tal, lo que podríamos asociarlo con el estrés que puede ocasionar el trabajo, las condiciones musculoesqueléticas, que es cuando las posiciones que asumimos en el momento de trabajar, eh, si estamos agachados, si estamos sentados, posiciones, posturas o posiciones adecuadas, que no nos generen ningún daño físico, ¿bien? O una consecuencia. Esto podría degenerar o desencadenar una enfermedad ocupacional a lo largo del tiempo o en su defecto tal vez ocasionar un accidente que sí los efectos son más inmediatos. ¿Bien? Parece que estoy hablando como de todo un poquito. Bueno, sí, porque de alguna manera las leyes
resumen de alguna forma lo que se ha visto en los temas anteriores, en los tres módulos anteriores. Bien, tenemos, como les decía, la Ley Orgánica del Trabajo, tenemos la LORCIMA, tenemos su reglamento, tenemos la Ley Orgánica de las Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo, es una ley que sí data de los años 80, con sus respectivas reformas, ella total, cada cierto tiempo se va actualizando, incluso las actualizaciones toman en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que cada cierto tiempo se reúne y mejora, busca mejorar las condiciones de ese medio ambiente, ¿bien? Allí nos habla incluso, por ejemplo, de cuántas baterías de baños debe haber, o sea, cuántos baños debe haber, cuántos espacios, cuántos water deben haber por cada tanto de trabajadores, nos habla de que debemos tener casilleros, de qué color deberían ser las paredes, ¿bien? Y esto se complementa con unas normas de carácter venezolano, son las famosas normas COVENIN, son unos convenimientos a los que llegan representantes de las diferentes empresas de la parte industrial acá en Venezuela, que integran entre todos, junto con representantes gubernamentales, la Comisión Venezolana de Normalización Industrial, COVENIN, Comisión Venezolana de Normalización Industrial. La pueden buscar tal cual así, COVENIN. E incluso yo les hago referencia en el material de apoyo, ¿bien? Los recursos que tienen disponibles con B pequeña, COVENIN de venezolano, ¿bien? Jóvenes, son algunas, no están todas las normas, eso sí, no están publicadas todas las normas, pero hay muchísimas, están en PDF, se pueden descargar. Algunas no se pueden descargar, pero sí se pueden consultar allí. Y en materia de higiene y seguridad es vasto, es bastante cantidad las que tenemos. Tenemos normas que nos hablan de la parte de las edificaciones, cómo deben ser las edificaciones, el uso de las rampas, el uso de las escaleras, cuánto deben tener de ancho las puertas, cuando trabajamos con montacargas, cuáles son las dimensiones que deberían tener, que si estamos trabajando como tal con ciertos equipos, cómo deberían ser las medidas de seguridad, todo lo que se refiere a extintores, lo que se refiere, por ejemplo, a calzado, guantes en particular. Recordemos que vimos los equipos de protección personal. También tenemos unas normas especiales para la parte de los cascos. De verdad, hay muchísimo material. Tal vez te dirían, pero profe, ¿usted por qué no nos lo comentó antes? Bueno, sí, porque la intención era que ustedes también buscaran, ¿vale? Eh, Todo este material se les pide que lo consulten ahora y van a trabajar un cuadro comparativo. Cuadro resumen de la información muy específico. Les pido básicamente el nombre de la ley, que asocien en qué año se publicó, cuál es su objeto, o sea, para qué sirve esa normativa legal. Bien, y todas estas normativas, toda esta parte legal que estoy comentando de alguna manera, primeramente nos dice cuáles son, qué es lo que debemos cumplir, las normas en sí. Pero también hay algo muy importante cuando estamos hablando sobre todo en lo que se refiere a reglamentos, nos indica las sanciones a las que pueden verse sometidos las personas que son responsables de hacer cumplir la normativa y por omisión o por descuido o por mala intención no las cumplen. Bien, ejemplo muy sencillo que recuerdo por cuestión laboral. Todo trabajador, todos debemos ser notificados de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Recuerden que también vivieron en la clase vimos una parte que habla de riesgos. Bien, y ustedes pues investigaron al respecto. Tenemos riesgos eléctricos, riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, riesgos mecánicos. Paremos de contar. Bien, dependiendo de cada uno de, perdón, dependiendo de la particularidad de cada trabajo, nosotros podemos estar más o menos expuestos a ellos. Y es una obligación por parte de la empresa
notificarnos e indicarnos las medidas preventivas para evitar cualquier lesión o enfermedad. Si la empresa no cumple esta notificación, ella está expuesta a que en un momento dado sea inspeccionada, sea sancionada en función de determinar que no hubo notificación y tener que pagar 5 unidades tributarias. Ay, pero que son 5 unidades tributarias, profe, por cada trabajador no notificado. En la empresa trabajamos 10 personas. Ah, bueno, son 50. Perfecto. En la empresa trabajamos 200 personas. En la empresa trabajamos 500 personas. En la empresa trabajamos 1000 personas. Vale, 5000 unidades tributarias. Te aseguro que es dinero. ¿Vale? Aparte de que ya automáticamente te generas esa situación, ese, digamos, ¿cómo le llamaríamos? Ese antecedente de que no cumpliste. Entonces, cada momento van a estar chequeando, van a estar visitándote. Y cualquier error que cumpla la empresa va a ser motivo para que la multe. Y reiteradamente, multas tras multas, ya no es un pago pequeño, va aumentando en medida que se supone eres reincidente. La idea es que no ocurra eso. Bien. Entonces allí entra un personaje, vamos a decirlo de esta forma, un personaje es un actor muy importante dentro de la parte laboral, como es el delegado de prevención. Bien, el delegado de prevención es parte del contenido que debes investigar, complementar. Yo te facilito un material, pero te invito a que lo complementes. Es una persona que representa a los trabajadores y él va a velar por que se cumplan las condiciones de trabajo en la empresa, se cumplan las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del trabajador. Él debe velar por que a cada uno de nosotros nos doten del uniforme, nos doten de los equipos de protección personal, de que todo lo que son las condiciones del medio ambiente de trabajo, luminarias, ventilación, por ejemplo, en este caso que yo estoy acá trabajando y hay aire acondicionado, esté funcionando adecuadamente, que no haya ningún tipo de contaminación. Bien, eh, él es como tal un representante de sus compañeros de trabajo. Se elige eh, como tal proceso electoral, como si estuviéramos con el Consejo Nacional Electoral, la presidencia de la República, pero en ese caso es el delegado de prevención. Se inscriben los interesados en postularse, creamos una comisión incluso electoral, se fija una fecha para la elección, se le entregan las boletas, todo esto luego de que se hizo una previa campaña política, bueno, campaña política no, una campaña de promoción, perdón. Y esta persona sale seleccionada, ¿ok? Él va a tener el cargo por 2 años, va a tener esa representación. Se va a encargar, como les digo, de representar a los trabajadores ante el personal de la empresa como tal. Y a su vez, él va a formar junto con los representantes, porque la empresa también tiene quienes los representan a ellos, no solamente que no los escogen, sino los designan, van a formar lo que conocemos como el Comité de Seguridad e Higiene Laboral. Bien, y ellos, en conjunto, el delegado de prevención, junto con el representante laboral, conformados como el comité, eh, van a ser los encargados de desarrollar y garantizar que se cumpla el programa de seguridad y salud laboral en la empresa. ¿Ok? Bien se puede estas personas redactar el programa o buscar al personal experto que se encargue de esa elaboración de ese proyecto, de ese programa. Bien, como tal,
Eh, Son tres temas muy importantes, el delegado, el comité, el programa. Les facilita el material. Chicos, por favor, consúltenlo. En realidad, se los recomiendo. Vale la pena. El delegado y el comité, por supuesto, son integrados. Eh, la cantidad de trabajadores, o perdón, la cantidad de delegados va a depender de la cantidad de trabajadores que tenemos. Una empresa, si tiene hasta 10 trabajadores, tiene un delegado de prevención y por consiguiente un representante laboral para conformar el comité, porque el comité siempre va a ser paritario. ¿Qué significa esto? Partes iguales. Entonces, tantos delegados de prevención tengo, tantos representantes patronales voy a tener, ¿ok? Si la empresa tiene entre 11 y 50 trabajadores, va a tener dos delegados. Por consiguiente, el comité tendrá también dos representantes laborales y va a ser un comité integrado por 4 personas. Y así sucesivamente va incrementando. O sea, hay una escala, hay un cuadrito que nos indica y llega un momento en que de repente dice, mira, por cada 500 trabajadores vamos a ir incrementando uno adicional. ¿No? Hay empresas que pueden tener 8 trabajadores que son como delegados de prevención. ¿Ok? Y por consiguiente, 8 representantes laborales. Chicos, el delegado de prevención nunca ni jamás va a ser el delegado sindical. ¿Ok? El sindicato es una cosa muy paralela, no tiene necesariamente que ver con la parte de higiene y seguridad industrial. ¿Ok? Él va más hacia la parte laboral, pero relacionado con sueldos, salarios, con la parte de evaluación. Bien. Nuestra materia está más orientada, como les decía, a las condiciones del medio ambiente de trabajo y al cómo hacemos el proceso o cómo hacemos el trabajo. Precisamente esta última parte se estudia y se analiza en el programa. Establecemos cuál es el procedimiento de trabajo, lo describimos en primera instancia. Como tal, ¿qué hacemos en la empresa? Nosotros hacemos portones eléctricos. Ah, bueno, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se construye un portón eléctrico? Yo hago paneles solares. Yo de repente, no, nosotros lo que hacemos son coser ropa. Bueno, perfecto. ¿Cómo es el procedimiento de lo que sea? Armar un carro, eh, cocinar, paremos de contar cuál puede ser el trabajo que tú realices, ¿bien? O donde tú trabajes, cuál es el trabajo que se hace aquí en la empresa. Se establece el procedimiento, las tareas que se ejecutan y luego analizamos para establecer la forma segura de hacer el trabajo. A partir de allí, establecemos las políticas de seguridad de la empresa, cómo las vamos a compartir entre los trabajadores, establecemos cuáles son las necesidades básicas de los trabajadores en cuanto a equipos de protección personal, en cuanto a formación que debe recibir, o sea, los son cursos de capacitación, cada cuánto lo debe recibir, cómo debería ser el manejo de todo lo que son los tiempos, las pausas activas, qué tipo de actividades debe hacer las pausas activas, cómo deberíamos estar estableciendo lo que es la cartelera de notificación, de información, actualización de los trabajos y paremos de contar. Bien, esto último que estoy describiendo es lo que comprende el programa de seguridad y salud laboral. Entonces, fíjate, es arduo, es una tarea bastante completa y vale la pena. Vale la pena porque garantiza que nosotros minimicemos la posibilidad de ocurrir un accidente y sobre todo la severidad de un accidente. El accidente obviamente más severo es cuando lamentablemente la persona fallece, pero también tenemos aquellos accidentes que nos incapacitan temporal y peor cuando si es una incapacitación permanente, ¿no? O situación de que tal vez pierdas un miembro, un dedo, una mano, Dios no lo quiera, líbrenos a todos, no solamente a nosotros porque estamos acá participando, sino a cualquier trabajador. Sin embargo, la realidad nos dice, estadísticas de la OIT, que cada 15 segundos está ocurriendo un accidente, pequeño, mediano, grave. ¿Ok? Y cada tanto tiempo, cada 15 minutos prácticamente o menos, un fallecimiento.
Estas son estadísticas a nivel internacional. Vale, ¿cuánto tiempo tengo yo hablando acá? ¿Media hora? Media hora son 30 minutos, por 4 minutos, porque recordemos que un minuto tiene 60, 15 serían 4 lapsos de 15 segundos. 30 por 4 son 120. En lo que yo llevo hablando, tal vez si son 30 minutos, ya han ocurrido a lo largo y ancho del mundo 120 accidentes, que puede ser desde portarnos con un papel, estamos acomodando el papel, como puede ser que le haya caído a un trabajador, no sé, un objeto pesado y lamentablemente lo haya matado, o el del papel que simplemente es un pequeño corte, ¿vale? Eh, Se dice que también por estadística, por registros, todo el dinero que involucra los accidentes laborales, las indemnizaciones, es 4% del PIB mundial. O sea, imagínate, el dinero que se genera mundialmente, el 4% se va en esto. Tenemos que ser muy cuidadosos. Eh, Busca la información, revisa la información, elabora las actividades. Sé que todos van bien relativamente en clase. Em, Les invito a desarrollar la actividad. Me queda poco tiempo, ¿vale? Eh, ya saben, me pueden consultar por acá, por el teléfono, todo aquello. Y algo muy importante también que quiero destacar. El 28 de abril, es decir, hoy, de hoy en 13 días, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. Motivemos a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros compañeros cercanos, incluso familiares, a mantener medidas de precaución. La seguridad por delante, todo el tiempo, ¿vale? Felicidad, fue un placer. Espero tener la ocasión de darles nuevamente clase y que el contenido que se ha manejado en clase haya sido de su interés y un gran aprendizaje para ustedes.